evento o un suceso adverso. En este ejemplo, pues, ser agredido por el tiburón. Y esto podría generar consecuencias que pueden llegar a ser fatales. Entonces, en nuestro campo, sobre todo los biólogos que estamos orientados a la parte de salud, a la salud pública, en nuestra labor diaria manipulamos microorganismos, manipulamos muestras que puedan derivar de pacientes, manipulamos especímenes procedentes de animales capturados en campo, tal vez en un brote epidémico, o manipulamos animales de experimentación, muestras ambientales, como muestras de agua que puedan contener algún microorganismo infeccioso, muestras del suelo, plantas, etc. Entonces, frente a ello, frente a un riesgo de ese tipo, donde en las muestras vamos a poder encontrar microorganismos infecciosos, es que frente a esa posibilidad había que diseñar algún mecanismo de poder ver dónde se encontraba ese riesgo, en este caso de tipo biológico. Es así que en el año 72, en un proyecto de investigación del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, concluye en ese trabajo que este símbolo de círculos concéntricos va a representar el riesgo biológico. Debido a que por esos años diversas instituciones en el mundo representaban el riesgo biológico de diferente forma. Símbolos rectangulares, circulares, cuadrados, etc. Entonces, este símbolo nos representa el riesgo biológico y es único, es universal. No hay confusión alguna con otro símbolo conocido. Lo asociamos, este símbolo, con la palabra bioseguridad. Y la bioseguridad, a su vez, la vamos a relacionar con las buenas prácticas microbiológicas, con los equipos de laboratorio que nos van a permitir protegernos, y como medida secundaria el diseño de las instalaciones, el diseño del laboratorio. En nuestro trabajo en el laboratorio nosotros estamos propensos, pues, por el tipo de especímenes que manipulamos, a contraer, a contagiarnos con diversos patógenos. Entonces, existen diferentes rutas de transmisión, ¿no? Y esto está documentado en diversa bibliografía de infecciones adquiridas por personal en el laboratorio. Tenemos el contacto, manejamos muestras, las trasladamos de un lugar a otro, y accidentalmente se puede ocasionar derrames, salpicaduras. Estamos trabajando con unas muestras usando guantes, pero nos olvidamos de hacer higiene de manos, pensando que el guante es la medida de protección y es suficiente. Y a través de una inadecuada higiene de manos, entonces a través de la ingesta podemos también introducir microorganismos. Estamos manipulando algún objeto punzocortante, una tijera, una hoja de bisturí, una lanceta, y accidentalmente generamos una ruptura del membrana epitelial y nos inoculamos a los microorganismos. La inhalación, que es tal vez la ruta más importante, y más del 50% de las contaminaciones sufridas por personal de laboratorio se asocia a esta ruta de transmisión debido a que vamos a inhalar de aerosoles infecciosos. Otra forma también de
contraer alguna infección es los que hemos tenido la oportunidad de salir a realizar un trabajo de campo. Vamos a estar expuestos a arañazos de animales, mordeduras de serpiente, picaduras de mosquitos. Podemos ir a Walter, a ver tú, que has estado por todo el país, ¿alguna vez te has ido por hacer la búsqueda de los zancudos que ocasionan dengue? ¿Has estado expuesto a una mordedura tal vez de araña o de serpientes? Lógicamente, en las células, en los sitios que son endémicos para este tipo de cosas, sí se da este tipo de cosas. Y siempre nos han dicho muchas veces, ¿y dónde está tu arma protectora que debes de usarla o llevarla como manera preventiva? Y muchas veces le hacemos caso a eso porque pensamos que nunca nos va a picar la culebra. Así es. Entonces, en un trabajo de campo también estamos expuestos a este tipo de riesgos. Entonces, ya introduciéndonos más al trabajo en un laboratorio de tuberculosis, la evaluación de riesgo es sumamente importante. Va a ser un examen en detalle de aquello que puede ser nocivo, perjudicial para nosotros en el laboratorio. Y tenemos que adoptar medidas para evitar el contagio, el daño. Las medidas, por lo tanto, de bioseguridad se van a basar, se van a sustentar en la evaluación del riesgo. Cada uno de nosotros en nuestro laboratorio debemos de realizar una evaluación del riesgo en cada uno de los procesos que llevamos a cabo. Todos los procedimientos que hacemos en un laboratorio no tienen el mismo tipo de riesgo. La evaluación del riesgo, por lo tanto, requiere un juicio cuidadoso, un juicio profesional por cada uno de nosotros. ¿Qué consideraciones debo de evaluar en un riesgo? En el riesgo al trabajar en un laboratorio con TB, todas estas, ¿no? Son los factores que me van a permitir poder adquirir una infección en el laboratorio. Entonces debo de conocer cuál es la carga bacteriana si voy a manipular un espécimen como el esputo, si voy a manipular el cultivo, el microorganismo, cuál es la viabilidad del bacilo, cuál es la ruta de transmisión. ¿Cuál es la principal ruta de transmisión en el caso de la tuberculosis? A través del sistema respiratorio. El material que voy a manipular en cada procedimiento. Como les mencionaba hace un momento, todo proceso, todo procedimiento, todo método de análisis no tiene un tipo mismo de riesgo. La carga de trabajo de cada persona también es importante. La ubicación del laboratorio, que lo vamos a ver más adelante. La epidemiología. En Latinoamérica, considerando también el Caribe, nosotros tenemos la segunda más alta tasa de TB, multibioma resistente y extremadamente resistente. Por lo tanto, ¿no?, nos hace un país, un sistema de salud con una alta carga, una alta tasa de poder generar infección por TB al manipular este tipo de especímenes. No es lo mismo manipular una muestra de esputo o manipular el microorganismo vivo en Chile, en Argentina, que aquí, porque las consideraciones epidemiológicas son totalmente diferentes, y eso también nosotros debemos de considerarlo en la evaluación de riesgo. La experiencia y competencia del personal.
cuánto está capacitado el personal del laboratorio para ejecutar el método de diagnóstico, cuánto está capacitado en bioseguridad, cuál es el estado de salud de esas personas. Y acá les refiero algunos datos que han sido publicados en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Está referido el trabajo a las condiciones laborales de los trabajadores de salud diagnosticados con TB entre el 2013 y el 2015. Y vemos aquí que los técnicos en enfermería son, digamos, los más dañados, 25%. Después viene en menor proporción los enfermeros, los médicos, los obstetras, odontólogos, y después vemos que dentro del grupo de otros profesionales de la salud nos encontramos nosotros, ¿no? En general con un 7.7%, incluyendo también personal administrativo, alrededor del 6.5%, y también otros técnicos, entre los cuales están los técnicos de laboratorio, con 5.6%. Y esto también me hace recordar años atrás cuando hablaba con un médico epidemiólogo en uno de los grandes hospitales de acá, que mencionaba que dentro del personal de salud, los que menos contraían la TB era el personal de laboratorio, porque tenía más arraigada la información sobre el cuidado, sobre la protección de cada uno de nosotros. En cambio, el personal, digamos, que está en contacto con el paciente directamente, y como lo apreciamos en estos valores, no cumplen estrictamente las medidas de protección. En este mismo trabajo se menciona que en los hospitales, principalmente, y llega a más del 50%, está el contagio, ¿no? En menor proporción los establecimientos de primer nivel de atención, como un centro de salud, un puesto de salud, y en menor proporción a su vez los establecimientos privados. Ahora, ¿en qué áreas trabajan o trabajaron estas personas, estos trabajadores de salud? En áreas clínicas se contagiaron el 64% de ellos. En consultorios y hospitalización, centros quirúrgicos, en la emergencia, en el propio programa de tuberculosis en menor proporción, y mire, el laboratorio no llega ni al 5%, ¿no? Por otro lado, si tienen la oportunidad, o de repente también ya lo conocen, entrando a cualquier buscador pueden obtener el manual de bioseguridad para laboratorios de tuberculosis de la OMS del año 2013, y van a poder apreciar este cuadro. Acá vemos los factores que varían según el tipo de proceso, ¿no? Para baciloscopía, cultivo y la manipulación de los cultivos y las pruebas de susceptibilidad. El riesgo relativo, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%, pues vemos que la baciloscopía está en el orden de 1,4, un poco más de riesgo en el caso del tratamiento de las muestras de esputo para cultivo, y al manipular ya ese cultivo primario que ha sido positivo, que voy a someter a esa cepa aislada a las pruebas de susceptibilidad, llega a 22, muchísimo más alto, ¿no? También es importante conocer la carga bacilar en cada uno de estos métodos, que son los principales que se desarrollan en un laboratorio de tuberculosis, siendo la manipulación evidentemente del microorganismo puro una alta tasa que va superando 10 a la 8 bacilos por mililitro, ¿no? La viabilidad de los bacilos tuberculosos es dudoso en la baciloscopía, en el tratamiento de las muestras para cultivo,
en el 90% se pueden activar, pero en el caso ya de manipular al microorganismo vivo y puro es alta, ¿no? Así como la probabilidad de que las manipulaciones de cada uno de los métodos de análisis generen aerosoles infecciosos. En la baciloscopía es baja, en la manipulación del cultivo es moderada, pero ya al manipular el cultivo positivo con el aislamiento de la bacteria ya es alto. Aquí vemos el nivel de riesgo del laboratorio. La Organización Mundial de la Salud en este manual clasifica a los laboratorios que realizan diagnóstico de TB en 3 categorías: laboratorios de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo, ¿no? En un laboratorio de bajo riesgo se realiza pues la baciloscopía, que seguramente ustedes dominan. También se puede realizar la prueba de Gene Expert. Y la evaluación de riesgo es que hay un bajo riesgo de generar bioaerosoles infecciosos a partir de la muestra de esputo, no porque hay una baja concentración de partículas infecciosas. No estamos reproduciendo al microorganismo en este tipo de proceso. En un laboratorio de riesgo moderado es aquel que puede realizar las concentraciones de las muestras de esputo para inocularlas en medio de cultivo. Un ejemplo de ello es la prueba de Mohs, que seguramente ustedes conocen. Acá igualmente se va a generar un riesgo moderado en bioaerosoles infecciosos a partir de la concentración de partículas. Pero ya en un laboratorio de alto riesgo, llamado también como laboratorio de contención, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en un laboratorio de este tipo vamos a manipular ya el cultivo positivo, vamos a confrontarnos con el Mycobacterium tuberculosis, vamos a confrontar suspensiones de bacilos, del bacilo ya viable, para poder realizar las pruebas de farmacosensibilidad. Un laboratorio de contención, ¿qué significa el término contención? El término contención implica mantener en un determinado lugar, en este caso el laboratorio, al microorganismo, al Mycobacterium tuberculosis. Si esta sala fuera un laboratorio, entonces las medidas de contención van a implicar de que esos aerosoles que se puedan generar queden aquí y no salgan al siguiente ambiente. Entonces, para eso vamos a ver más adelante que conjugamos diversos factores. La Organización Mundial de la Salud, en un manual ya algo antiguo, bastante antiguo, digamos, del año 2005, que aún está vigente y que será modificado, espero, durante este año, menciona que a los microorganismos los clasifica en los llamados grupos de riesgo y se distinguen 4 grupos de riesgo. Grupo de riesgo 1, el riesgo individual y para la comunidad es escaso. El grupo de riesgo 2, el riesgo para la persona es moderado, pero para la comunidad sigue siendo bajo. Acá ya hablamos a partir del grupo de riesgo 2 de microorganismos patógenos que pueden provocar infecciones en nosotros o en los animales. Y de producirse estas, existen medidas preventivas y terapéuticas que actúan en forma eficaz. En el grupo de riesgo 2 se encuentra la gran mayoría de los microorganismos que manejamos en un laboratorio microbiológico. Están todos los parásitos, están casi todos los hongos, cándidas, aspergillus, criptococo, está la gran mayoría de los virus, el VIH, las hepatitis, etc., ¿no? Todos los parásitos. Y el grupo de riesgo 3, acá
el riesgo para la persona ya es alto, pero para la comunidad sigue siendo bajo. Evidentemente, estos microorganismos generan infecciones en nosotros o en los animales, pero ya infecciones graves, ¿no? Y existen aún, felizmente, medidas preventivas y terapéuticas que actúan de forma eficaz. El ejemplo emblemático es... ¿Quién es esta foto? ¿A quién corresponde? Ah, tuberculosis. ¿Hay otros microorganismos? Sí. ¿Que los tenemos acá en el país? Sí. Un hongo, el Histoplasma capsulatum, otras bacterias como Yersinia pestis, Bacillus anthracis, que de cuando en cuando nos generan algunos problemillas de salud pública con brotes en el norte del país. Dentro de los virus tenemos hantavirus. El grupo de riesgo 4, ya el riesgo para la persona y para la comunidad es alto, ¿no? Bueno, en el caso del grupo de riesgo 3, si comparamos con el grupo de riesgo 2, felizmente el grupo de microorganismos es mucho más pequeño. Y en el grupo de riesgo 4, los microorganismos aún son más pequeños. Y se restringen a virus que causan fiebres hemorrágicas. Estas enfermedades, que son graves, son fácilmente transmisibles de una persona a otra, tanto directa como indirectamente. Y el eje no hay, si nos contagiamos, no hay medidas preventivas y terapéuticas eficaces. ¿Lo conocen? No van así. ¿Ah? Pero fuerte, díganlo fuerte. Va a haber un break después, así me ha dicho Walter León. ¿Quién es? El ébola, ¿no? Es un virus que causa fiebre hemorrágica, ¿no? Este virus, haciendo un paréntesis del tema principal, este virus en el año 2014 generó un problema de salud pública local, ¿de acuerdo? ¿O no? Que se inició con un brote en una zona pobre y rural de un país africano. Este virus ya se le conocía de los años 70, pero eran brotes pequeñitos de 50, 100 muertos en un país pobre africano, hasta desapercibido. Pero ¿qué pasó hace ya 5 años? Que este brote, que empezó en una zona rural, pasó a la zona urbana, se urbanizó. De un país abarcó otro y abarcó otro. 3 países africanos implicados. Ya no fueron 50, 100 casos, ¿no? Ya estábamos hablando de miles de casos. Los grupos como de la OMS, de CDC, países europeos mandaron personal sanitario a atender a los pacientes y también resultaron contagiados. Muchos de ellos fallecieron, otros fueron repatriados a sus países y las personas del sistema sanitario de esos países, al manipular a estos pacientes, también se contagiaron y algunos murieron. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que a la hora de ingresar el personal médico a atender a los pacientes, pues el contagio era directo. Y a la hora de retirarse los equipos de protección personal, el mantil, los guantes, no lo hacían con cuidado. Y ahí era donde se infectaba. Entonces, ¿qué decidieron? Poner a una tercera persona. Si entraban de a 2 a la atención de los pacientes, a la hora de retirarse, una tercera persona desde afuera les iba indicando: retírense los guantes con cuidado, de esta manera, retírense el mandil de esta manera, porque ahí estaba el punto del contagio.
Actualmente hay una vacuna que se está probando porque hay un brote del año pasado en el Congo, ¿no? Con una tasa de letalidad alrededor de un 50%. ¿No? Pareciera pues que los resultados no son muy agradables en cuanto a la vacuna, porque si la vacuna es efectiva, entonces podríamos pensar que el ébola tal vez pase al grupo del grupo 3. Y acá en el país tuvimos un caso sospechoso en septiembre de 2014, donde se detectó a una persona, un marino africano, que salía del país por el aeropuerto y tenía fiebre, diarrea, vómitos, ¿no? Un malestar compatible también con otras cosas, pero al ser africano, pues, y ante la alerta global, se le sacó una muestra de sangre y esa muestra de sangre fue llevada al Instituto Nacional de Salud, donde tenemos un laboratorio de alto riesgo. Se hizo la inactivación de la muestra, esta fue llevada al laboratorio de biología molecular, posteriormente se determinó que era malaria. Entonces todos tranquilos. Cerrando el paréntesis, todos hemos escuchado hablar de las medidas de calidad o sistemas de calidad, ¿no? Las ISOs, ¿sí? ISO 9001, ¿han escuchado? Ok, entonces, así como estas ISOs que se han desarrollado para sistemas de organización, esto también finalmente se está llevando a la parte de bioseguridad. Es así que ahora se habla de una gestión del riesgo biológico. Gestión del riesgo biológico, que implica 3 componentes: la evaluación, la mitigación y el desempeño. Si llega a su laboratorio una muestra de esputo de un paciente con antecedentes de TB, ¿cómo evalúan el riesgo? ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es la identificación de esto. ¿Cómo identifican el riesgo en esa muestra de esputo? Habíamos comentado cómo se transmite la TB principalmente. Entonces, llega al laboratorio una muestra de esputo, un paciente con esas características, identificación de riesgo, que lo hacemos en forma mental. Lo puedo contar por acá. La mitigación, que es la reducción de ese riesgo cero no hay. ¿Cómo reduzco ese riesgo? Sí, ¿cómo hago esa mitigación, esa reducción, esa prevención de ese riesgo al cual me voy exponiendo? ¿Ah? ¿Cuáles? Uso de EPP como cuáles? Un respirador, guantes, ¿ok? Y el desempeño es que si me llega una segunda, una tercera, una décima muestra de esputo, yo tengo que actuar de la misma manera, porque con el desempeño hago de que este sistema siga funcionando. Todo sistema de calidad se define como un sistema continuo. Lo que yo hice para protegerme, para manipular esa primera muestra de esputo, la hago con la décima muestra. Pero ¿qué pasa si, llegada a esa décima muestra, me doy cuenta que me quedé sin respirador o me quedé sin guantes?
Ahí este círculo, este sistema continuo se corta. Pero hay cosas que dependen de nosotros, como la identificación del riesgo, usar las medidas de protección, y en el desempeño ya implica también a los directivos de la institución que tienen que ponerla para que los elementos de protección no me falten en el laboratorio. Entonces, ese ejercicio mental que hemos hecho, yo lo puedo llevar también a un sistema de evaluación ya cuantitativa. Entonces, en base a la propia definición que habíamos visto diapositivas atrás sobre el riesgo, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es la probabilidad de que ocurra un evento adverso y que éste puede tener consecuencias? Yo puedo definir si ese riesgo en cada uno de estos procedimientos de laboratorio, por ejemplo, al hacer una vaciloscopía, al realizar un cultivo primario de la muestra de esputo, al realizar las pruebas de susceptibilidad, las medidas que estoy adoptando me permiten determinar si ese riesgo es bajo, es moderado o es alto. Esta gráfica, entonces, lo que ha hecho es adecuar la definición del riesgo biológico a una fórmula matemática y yo puedo cuantificar el riesgo. Existen medidas generales que debo de adoptar, ya sea en un laboratorio de bajo riesgo o en un laboratorio de alto riesgo. Por ejemplo, las prácticas y procedimientos que los debo de tener escritos como cualquier sistema de calidad. Yo me voy del laboratorio, renuncio al laboratorio y todo el método o los métodos, procedimientos que hago en el laboratorio que los he escrito los podrá aplicar la persona que los va a reemplazar. Y esto es la base de las técnicas microbiológicas apropiadas y no son sustituibles por ningún equipo de laboratorio. ¿Qué más debemos de considerar? Un manual de bioseguridad o un manual de procedimientos que se incluyan partes de bioseguridad. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver en esta foto es el manual de bioseguridad para las instalaciones con nivel de bioseguridad 3 que tenemos en el laboratorio de alto riesgo del Instituto Nacional de Salud. La capacitación del personal tiene que ser permanente. A veces puede ser aburrido que nos digan lávate las manos, ponte guantes, ponte mandil, pero eso nos olvidamos. El respirador póntelo de esta forma, no me lo pongas de otra forma, y veo horrores. No pipetear con la boca, ¿cierto? Ya lo sé, pero esos horrores se siguen viendo hoy en día. El uso adecuado de los equipos de protección personal, el uso de equipos de laboratorio que me van a permitir generar una barrera primaria de protección. En este cuadro, que está sacado del manual de bioseguridad de la OMS, pueden ustedes observar el grupo de riesgo, el nivel de bioseguridad, y lo que he enmarcado es lo relacionado con un laboratorio de alto riesgo o un laboratorio de contención o un laboratorio con nivel de bioseguridad 3. Entonces, un laboratorio de alto riesgo o con nivel de bioseguridad 3 es un laboratorio que puede realizar investigación, puede realizar un diagnóstico especializado que no se desarrolla en ningún laboratorio de salud, de algún otro centro de investigación, de un hospital. ¿Qué prácticas se deben adoptar? Las prácticas como
que adopten un laboratorio con nivel de bioseguridad 2, más algo adicional. Equipos de protección personal más rigurosos en su colocación, ropa especial, el acceso del personal a laboratorios controlados ya con dispositivos mecánicos o eléctricos. Ese laboratorio adicionalmente, como es un laboratorio de contención, habíamos mencionado también hace un rato que va a evitar este laboratorio de contención que los aerosoles salgan de las instalaciones. Entonces, para eso es importante tener un sistema de aire especial para el laboratorio. Toda manipulación de las muestras, de los especímenes, se hace al interior de una cabina de bioseguridad o cabina de seguridad biológica. ¿Qué criterios, qué requisitos debe de tener un laboratorio de alto riesgo o un laboratorio con nivel de bioseguridad 3? Es que el laboratorio esté aislado. Esto quiere decir pues, que no es, si digamos, esta sala es el laboratorio, yo simplemente abro la puerta, ingreso, no es así en un laboratorio de alto riesgo. Tiene que ser un laboratorio aislado del tránsito común. Esto no quiere decir, y a veces se confunde, con que el laboratorio de alto riesgo o un laboratorio con nivel de bioseguridad 3 es un laboratorio hermético. No es un laboratorio hermético. El único que es hermético es el laboratorio con nivel de bioseguridad 4, que no existe desde México hacia abajo, solamente hay unos cuantos en el mundo. ¿La sala puede precintarse para ser descontaminada? Sí. Ocurre un derrame, se rompen los tubos que contengan las cepas de Mycobacterium tuberculosis multidroga resistentes, se generan aerosoles, el sistema de aire ayuda, sí, pero aparte yo puedo descontaminar químicamente la sala de laboratorio. La ventilación que les acabo de mencionar es un sistema de aire específico para este laboratorio, con un flujo de aire que va desde el exterior hacia el interior del laboratorio sin recirculación. El sistema de ventilación es controlado y ese aire, vamos a ver diapositivas más adelante, que eso se genera a través de un ingreso de aire y de una salida de aire. Pero esa salida de aire es filtrado a través de un sistema que se le conoce como con las siglas de HEPA. Entonces, estos filtros especiales van a permitir tamizar el aire y retener partículas, y lo que sale al exterior es un aire limpio, ¿no? Entrada de doble puerta, lo que le mencionaba hace un momento, que no es como un laboratorio básico. Yo abro la puerta e ingreso al laboratorio. En un laboratorio de alto riesgo debo de generar un primer ambiente conocido como una antesala. Si este es el laboratorio de alto riesgo, la antesala sería el ambiente de aire. Y el flujo de aire va de ese sentido hacia este sentido. Cámara de cierre hermético no es necesario. Ducha con cierre hermético no es necesaria. La antesala que acabamos de comentar, antesala con ducha, sale sí o no. Eso va, en el caso de un laboratorio exclusivo para TERI, no es necesario. ¿Por qué? Porque el contenido no se transmite a través de los efluentes. Hay otros microorganismos que sí. Por lo tanto, el sistema de tratamiento de efluentes es sí o no, ¿no? Autoclave, sí, evidentemente. Un autoclave que esté dentro del laboratorio. ¿No? Cabinas de seguridad biológica, sí, porque también lo acabamos de comentar.
Toda manipulación de los especímenes se realiza dentro de una cabina de seguridad biológica, ¿no? Entonces, un laboratorio de alto riesgo es aquel que está diseñado para poder manipular grandes volúmenes y concentraciones de Mycobacterium tuberculosis y desarrollar procesos que le llevan a la producción de estos bioaerosoles infecciosos. ¿Como cuáles? El manipular cultivos para identificar a la bacteria, el manipular cultivos o suspensiones viables del bacilo para poder determinar la farmacosensibilidad. Ahora, ¿qué factores lo hacen especial a este tipo de laboratorio? ¿Qué factores hacen de que se incremente el riesgo de infección en el personal? La abertura de los tubos, ¿no?, con los cultivos positivos, los que donde está desarrollando el Mycobacterium tuberculosis. El preparar los frontices a partir de estos cultivos positivos. El extraer el material genético de estas cepas. El manipular cultivos para identificar y hacer una prueba de susceptibilidad. El descartar los recipientes, los tubos o placas rotas con el microorganismo. El descontaminar los cultivos, el limpiar un derrame producido por la ruptura de un cultivo. Los equipos de protección personal, que son importantes, pero hay que utilizarlos en forma apropiada para que no ocurra lo que les comenté hace un rato, sucedió en el 2014 con el video, ¿no? Podemos utilizar entonces respiradores, guantes, mandiles, incluso protectores de calzado, gorros. Puedo usar, si es que la institución tiene los recursos, de un equipo de protección personal como este, que me va a cubrir desde la cabeza hasta los pies y que tiene adicionalmente, observan ustedes acá, un cinturón. Ese cinturón tiene un motoventilador. Ese motoventilador capta el aire interno del laboratorio por presión positiva. Ese aire filtrado lo introduce en la capucha, pero también debo de saber cómo me lo coloco, cómo me lo aplico. Es parte de las buenas prácticas. Acá vamos a hacer un alto con respecto a la protección respiratoria por el mismo hecho de la principal ruta de transmisión del microorganismo. Usamos lo que llamamos comúnmente mascarilla, pero no es la mascarilla quirúrgica, esa que es una telita, a nosotros no nos protege. Debemos de usar lo que a mí me gusta llamarlo como respirador biológico. El respirador biológico en su textura, si uno lo ataca, es mucho más grueso que una mascarilla quirúrgica. ¿Todos han tenido la oportunidad de usar un respirador de ese tipo? Sí. La denominación común en el argot, digamos, de un laboratorio de salud pública es llamar a este respirador como N95. Decimos N95 y ya todos nos ubicamos qué significa, ¿no? O para qué lo vamos a usar. Un respirador biológico de ese tipo nos va a darnos protección contra partículas no acetosas. Es un término amplio, muy grande. Una partícula no acetosa puede ser producida cuando lijo madera, cuando es medido humedad, cuando estoy trabajando en la industria de alimentos con cereales, por ejemplo. Todo eso, y evidentemente también las partículas biológicas. Entonces, cuando quiero
quiero comprar, quiero adquirir, le digo a la oficina de logística, compren un respirador N95, por lo tanto, me pueden traer un respirador que me proteja contra polvo, neblinas generados por el lijado de madera. ¿Me sirve? No me sirve. Entonces tengo que especificar mis criterios técnicos para poder adquirir un respirador N95 que me proteja contra, en este caso, Helicobacter tuberculosis. El N significa que estos respiradores han sido aprobados bajo las normas americanas, indica el Instituto de Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que se reconoce con las siglas de NIOSH. El N, además, se asocia con partículas no aceitosas, como les acabo de comentar, y el 95 es que tiene una eficiencia de protección respiratoria al 95% contra partículas de 0.3 milímetros. Un respirador N95, cuando lo vayamos a adquirir, hay que tener en consideración algunas cosas, porque nos ha sucedido a nosotros que hemos identificado material que no es en términos comunes, que es bamba, que viene en una caja igual que un original, que tiene los mismos logos, información técnica que el original. Cuando ustedes adquieran un respirador N95, observen bien esta esponja que va en la parte interna, ¿no?, que se le asocia con el crin nasal. Entonces, la ubicación de la esponja, partiendo de un punto central, debe de ser equidistante en ambos lados. Internamente tiene unas grapas. Esas grapas, cuando nosotros nos colocamos el respirador, están en contacto con nuestra piel. Pasen el dedo y esas grapas en el original no se deben de sentir. Las cintas, esta cinta de acá, que es de color blanco, no debe de tener ningún tipo de suscripción. El respirador N95 no debe decir nada. Estos respiradores N95 vienen en cajas por 20 unidades. Esas 20 unidades no deben de estar envueltas o contenidas en una bolsa de plástico, que lo podríamos asociar a, permite la protección del respirador, pero no es así. Adicionalmente, en la caja debe de haber un sello del fabricante, un sello de garantía de la calidad, número de lote. Cuando ustedes adquieran un respirador, coloquen que el proveedor les puede dar asistencia técnica. ¿Como cuál? Por ejemplo, que el proveedor puede hacer una evaluación en cada usuario, en cada persona, del respirador mediante unas pruebas cualitativas llamadas de ajuste. Me coloco el respirador, encima me coloco esta capucha, con el respirador puesto, se agrega un líquido que es inocuo, no es dañino, con un sabor dulce o amargo. Con el respirador puesto, si yo siento el sabor de
de ese líquido que ha sido colocado, entonces ese respirador no es el adecuado para mi rostro. Si sucede lo contrario, entonces ese respirador en esa talla, en esa marca, en esa forma, es el que me va a dar la protección. Entonces, ustedes pueden pedir también capacitación en el uso del respirador por parte del proveedor que esté autorizado por la marca. Un equipo de laboratorio importante, considerado como barrera primaria de protección, es la cabina de bioseguridad o cabina de seguridad biológica, que es un equipo mecánico eléctrico o electrónico que me va a permitir proteger a la muestra y al medio ambiente. Se distinguen tres clases de cabina: clase 1, clase 2, clase 3. Las de clase 2 son las que existen mayormente acá en el mercado nacional, las que tenemos seguramente en nuestro laboratorio, que me protegen en estas tres condiciones que les he mencionado. Las cabinas de clase 3 son cabinas parecidas a estos dispositivos donde se colocan a los neonatos cuando están bajo de peso, ¿no? Uno, para manipular al neonato, el médico, la enfermera, introduce las manos a través de las mangas. Esas cabinas de clase 3, que son herméticas, podríamos interpretarlas porque son más seguras que una cabina de clase 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una cabina, todos han tenido la oportunidad de trabajar, manipular una cabina. Alguien no, puede ser que no haya experimentado. ¿Ustedes? Tampoco. Una cabina de clase 2 como esta tiene una ventana de vidrio, que cuando uno va a manipular la cabina, sube esta ventana alrededor de unos 10 o 15 centímetros. Enciende la cabina y hay un flujo de aire que ingresa por acá. En una cabina de clase 3 no existe eso. Pero una cabina de clase 2 existen normas internacionales, americanas o europeas que me permiten calificar, evaluar a esta cabina. No existen esas normas en el caso de una cabina de bioseguridad de clase 3. Aparentemente es más segura. Tengan cuidado cuando les quieran vender una cabina de clase 3. Ya en el país se están comercializando. El problema es cuando solicitan un mantenimiento o una evaluación de la cabina. No existen parámetros porque no hay regulaciones. Una cabina de este tipo, entonces cuando la encendemos, el aire, como les había mencionado, ingresa. Ese aire que ingresa es succionado por un motoventilador que va generalmente en la parte superior de la cabina. Un volumen de ese aire, un 70% de ese aire, que es tamizado, que es filtrado a través de un sistema EPA que va también en la parte interna, regresa, baja. Los que han podido manipular una cabina, es el aire que baja, que sentimos, ese flujo laminar. Y un 30% de ese aire retorna al laboratorio. Entonces, cuando se hace una evaluación de una cabina, se califica una cabina, los especialistas ven el flujo de aire de ingreso, llamado inflow, y el flujo de aire que desciende, el downflow.
Cuando manejamos una cabina, manipulamos una cabina, hay que hacerlo de forma lenta. Estamos apurados y si maniobramos bruscamente las manos, lo que vamos a hacer es que ese aire, ese flujo de aire, que es el que me va a brindar la protección, se va a romper, se va a alterar. Esa velocidad de bajada, la velocidad de ingreso del aire, tiene que ser homogénea a lo largo de la superficie. El dar mantenimiento a una cabina, y eso lo he experimentado, no consiste en que venga una empresa y me limpie las partes internas con alcohol, que verifique que la luz blanca o la luz ultravioleta encienda, que le agreguen un poco de aceite a la cabina. Eso no es mantenimiento. Mantenimiento es evaluar sobre todo cómo está el flujo de aire de la cabina, los parámetros que da el fabricante, cómo está el estado del filtro EPA, y eso solamente lo hace personal especialista. Cuando hay partes que comprometen al usuario, sí, a nosotros. Por ejemplo, una cabina no puede estar con esta cantidad de material, ¿no? Es mucho material. Debo de sectorizar mentalmente la cabina en una zona limpia, la zona de trabajo al centro, y donde voy a ubicar a los desechos. No debo de colocar, así como se aprecia aquí, dispositivos, en este caso micropipetas o guantes o palillos, que impidan el flujo de aire, porque eso es lo que me va a dar la protección. En el caso de las autoclaves también algo similar. Es un equipo de protección para poder esterilizar la vapor, el material biocontaminado que generamos en un laboratorio de tuberculosis. Para ello, las mismas consideraciones que se puede generar como producto. ¿Alguna pregunta? Hay un murmullo por ahí. Si desean, pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir. Cuando manejamos un autoclave en forma seguida, se puede generar un sarro, un caliche internamente, ¿no? Entonces, el dar mantenimiento no solamente consiste en que venga un proveedor, una empresa, y limpie ese sarro, o le agregue aceite a los componentes. No, es mucho más. ¿Y nosotros cómo podemos verificar eso? Usando bioindicadores, indicadores biológicos. ¿En sus laboratorios se emplean bioindicadores? ¿Sí? ¿No? El bioindicador son ampollas de Bacillus heterothermophilus. Es una bacteria inocua. Entonces, esta ampolla yo la puedo colocar dentro de la bolsa que con el material biocontaminado que voy a colocar en la autoclave. Se da el proceso de esterilización, retiro la ampolla, la incubo entre 55 a 60 grados. Al día siguiente puedo ver los resultados. La ampolla originalmente es de este color y debe de permanecer en este color. Si vira al amarillo, algo en el proceso ha estado mal. Esto yo lo puedo usar para verificar el mantenimiento que se le ha dado a esa autoclave. Si es correcto, entonces firmaré la conformidad de ese servicio. De lo contrario,
tendrán que indagar cuál es el problema que se ha suscitado. Eso es válido tanto para un autoclave de este tipo vertical como para un autoclave de doble puerta, un autoclave de frontera, que se puede usar también en un laboratorio de alto riesgo. Si la institución no tiene los recursos suficientes para colocar un autoclave, para adquirir un autoclave de este tipo, el laboratorio puede utilizar una autoclave más sencilla como esta. Pero lo importante es que en un laboratorio de alto riesgo para tuberculosis, la descontaminación se realice dentro del ambiente, dentro del laboratorio. El transporte de sustancias infecciosas se realiza en un sistema de triple embalaje, para que si en el transporte ocurre algún accidente, entonces ese material, ya sea un escudo o un tubo que contenga el microorganismo, no se derrame, no salga al exterior. Un laboratorio de alto riesgo, entonces, el acceso es controlado. Se pueden utilizar sistemas biométricos o sistemas a través de tarjetas de aproximación. El personal evidentemente está capacitado, altamente capacitado. Un laboratorio de alto riesgo en su diseño, entonces, habíamos comentado que se debe de generar primero una antesala. Esa antesala va a ser el preámbulo para el ingreso al área donde voy a desarrollar los procesos in vitro. El flujo de aire es de afuera hacia adentro. Un laboratorio de alto riesgo, en el caso de tuberculosis, no es necesario tener una ducha con un lavaojos. Pero en un laboratorio de alto riesgo, donde se manipule o se sospeche que en los especímenes pueden encontrarse otros microorganismos que se puedan transmitir a través de sistema de agua, o donde vayamos a manipular compuestos químicos, gases ácidos, vapores, que nos pudiéramos contaminar, es conveniente colocar una ducha con un lavabo, ¿no? Como hemos recalcado, toda manipulación se hace dentro de las cabinas de seguridad biológica. Un laboratorio en general, ya sea de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo, debe de tener ventanas. Un laboratorio no puede ser conceptuado como un ambiente cerrado. Debe de haber ventanas. En el caso, si es un laboratorio de alto riesgo, ventanas selladas, para que en ese intersticio de las ventanas, si ocurriese algún accidente, algún derrame, esos aerosoles no salgan al exterior. Pero recalco que un laboratorio de alto riesgo no es un laboratorio hermético. En el laboratorio de alto riesgo se debe de trabajar de a dos. O sea, que no se interprete y que sean pareja. En la antesala al laboratorio, entonces debo de tener los equipos de protección personal que voy a utilizar. Y aquí en esta antesala me los voy a colocar. Estas son unas vistas de un laboratorio de alto riesgo. Entonces, ven que los equipos
están colocados sobre mesas de trabajo, casi no existen estantes aéreos, el personal está totalmente protegido desde la cabeza hasta los pies, toda manipulación se hace dentro de cabinas de seguridad biológica. Otra vista de un laboratorio de alto riesgo con sus ventanas, las rejillas del sistema de ventilación, igualmente poco mobiliario. Esta es una vista del laboratorio que tenemos en el Instituto Nacional de Salud. Es importante que las conexiones eléctricas, por ejemplo, que pueden dañarse en el tiempo, no estén dentro de la pared. Podemos colocar dispositivos externos para poder reparar mucho más fácilmente y dañar menos la infraestructura del laboratorio. Las mesas de trabajo pueden ser de diferente material, ¿no? Si la institución tiene el presupuesto, se comprarán mesas de acero inoxidable, o se puede utilizar mesas con material tóxico. Ahora hay sistemas de resinas también, monocapa. Alguna vez nos visitó hace años una experta industrial de un laboratorio del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, y se le hacía la pregunta: ¿qué material usan para revestir sus mesas? Y me respondió: usamos mesas de madera. Porque si no revisan los manuales de bioseguridad para laboratorios de salud, se menciona de que tiene que ser de un material impermeable, ¿no? Entonces la madera no lo es. Entonces es mucho más fácil para nosotros, si la mesa de madera se daña por cualquier motivo, cambiarla, ¿verdad? Colocamos una. Es mucho presupuesto para nosotros poner mesas de acero inoxidable. Estas vistas de acá, por ejemplo, no es el del laboratorio que tenemos nosotros, es un laboratorio de alto riesgo en Argentina. El mobiliario, igual, ¿no? El que es escaso, como les había señalado, y las cajoneras que tengan ruedas, ¿no? Para poder movilizarlas, trasladarlas y facilitar la higiene del laboratorio. Igualmente, la calidad, ¿no? de los lavaderos, de las uniones sanitarias, es importante. Como les había referido, el flujo de aire es direccional hacia adentro del laboratorio. Se suele colocar en la parte superior de las puertas unos manómetros de presión que me van a permitir observar uno de los factores electromecánicos importantes en un laboratorio de este tipo, es la presión negativa. La presión negativa lo que va a facilitar es de que ninguna partícula que se trabaje dentro del laboratorio salga al exterior. Es como si es de la sala del laboratorio, la presión que hay en el ambiente diagonal contiguo hace de que empuje el aire hacia esta sala, para que puedan entender el concepto de presión negativa. Y a través de estos manómetros de presión, el personal del laboratorio tiene que saber leer para conocer si existe una gradiente de presión con respecto al ambiente externo. El flujo de aire se va a caracterizar por una inyección de aire. Este volumen de aire pasa por el laboratorio y sale. Y sobre todo la salida del aire es a través
y de un tamizaje por el sistema EPA. El flujo, el ingreso de aire también puede ser tamizado, no necesariamente por un filtro EPA. Pueden haber otros tipos de filtros menos costosos, ¿no? Filtros corrugados para retener partículas ambientales de aire, ¿no? Un laboratorio de alto riesgo se caracteriza porque se da el llamado intercambio de aire por hora. ¿Qué significa? Que durante ese periodo de tiempo, una hora, el volumen de aire que ingresa es retirado, es evacuado. En un laboratorio de alto riesgo se debe estar en el orden de 12 intercambios de aire por hora. Eso evidentemente nosotros no lo evaluamos. Para eso el laboratorio, la institución debe de tener personal de ingeniería capacitado para monitorear esos datos. También otros aspectos que se controlan en un laboratorio de este tipo, a tener un sistema de ventilación especial, es la temperatura y la humedad. En estas fotos vemos entonces el equipamiento de inyección de aire y el equipamiento, los motores de extracción de aire. Y acá también tenemos que hacer algunas consideraciones adicionales. Como todo motor, como el motor de una moto, de un carro, puede tener averías mecánicas y averías eléctricas. Estos motores no escapan a eso. Entonces, sobre todo en la parte de extracción, un motor que dentro de sus componentes pueden haber dampers, pueden haber fajas, se puede romper una faja de la extracción. Si tenemos un motor de extracción, se rompe su faja, nos quedamos sin presión negativa. Entonces, ¿qué aprendimos en el tiempo? Tener doble motor de extracción. Se rompe uno, que estos dos motores van trabajando al mismo tiempo. Se rompe la faja de un motor, el otro motor suple el trabajo. Ya seríamos muy pymes, pues si se rompe la faja. Ahí ya paramos el agua. Entonces, el sistema de aire, les había mencionado que ese aire que sale es tamizado por un sistema EPA. Este sistema EPA están contenidos dentro de estas cajas portafiltro. Entonces, estas cajas, cuando estos filtros EPA del sistema de ventilación se saturan, hay que cambiarlos. Eso no es frecuente. Pero esto no consiste simplemente en desarmar estas cajas, abrir estas cajas, meto la mano y meto el filtro, no, porque es la parte donde van a estar las partículas más infecciosas. Entonces, estos filtros se extraen a través de unas mangas especiales, de unas bolsas especiales. El personal de mantenimiento totalmente protegido, uno abre, primero se descontamina con un químico que puede ser para formaldehído, se inyecta, se abre, el personal de mantenimiento no interactúa directamente con el filtro, sino lo hace a través de estas mangas, que simplemente hace que se envuelva al filtro y este es retirado y después es incinerado. Algo importante que tenemos también que tener en cuenta en un laboratorio de alto riesgo es que hemos visto que hay equipos de laboratorio que usamos como barreras primarias de protección. Tenemos un sistema de aire, un laboratorio de alto riesgo adicionalmente, no en el caso de tuberculosis, pero adicionalmente puede tener un sistema de tratamiento de fluidos. Entonces, al cabo
del uso continuo, digamos, de un año, es conveniente someterlo a un sistema de mantenimiento integral. Entonces, nosotros, en nuestro laboratorio del Instituto Nacional de Salud, desarrollamos un plan, nosotros lo llamamos de parada del nivel 3, que con el lapso de 7 a 10 días, dependiendo de la envergadura de la intervención, las actividades cesan. Se descontamina, el personal del laboratorio descontamina los equipos del laboratorio, el material biológico guardado, almacenado, y se interviene integralmente en la obra. Aprovechamos para reparar equipos de laboratorio, realizar un mantenimiento preventivo correctivo, se da mantenimiento al sistema de fluentes, mantenimiento a las cabinas de seguridad biológica. Si hay que pintar piso, pared, pasando una buena pintura, se aprovecha ese momento, ¿no? Después también se hace una descontaminación y hacemos adicionalmente una evaluación microbiana para saber si la descontaminación, la desinfección del laboratorio fue efectiva. Estamos propensos, como en todo laboratorio, de que ocurran accidentes de derrame. Entonces, en el laboratorio debemos de tener un botiquín o un kit para atender ese derrame. Producido el derrame, usamos los equipos de protección personal, se agrega el desinfectante que usa el laboratorio y posteriormente se recoge todo el material y se hace un informe, un reporte. Todo el personal del laboratorio debe de estar capacitado para atender el derrame. Lo mismo, podemos estar en el laboratorio y ocurrir un accidente que no incluso cortante. Entonces debemos de saber cómo atender un evento de ese tipo. El personal puede sufrir desmayos dentro del laboratorio. Felizmente, hasta ahora no hemos tenido, pero hay que estar preparado para una atención de ese tipo. Hacemos simulacros de que alguien se desmaye en el laboratorio del nivel 3 y cómo hacemos para retirarlo. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Qué pasaría si uno ve el riesgo de la presión negativa? ¿Puede seguir trabajando? Ya. Bien. Les había mencionado que en la parte superior de las puertas de un laboratorio de este tipo hay un manómetro de presión. Entonces, antes de entrar al laboratorio, debo de saber leer ese manómetro de presión. Si me indica que existe un diferencial de presión desde la puerta de ingreso con respecto a la antesala de ingreso, si veo que ese manómetro de presión no me está registrando un diferencial de presión negativa, algo está sucediendo con el sistema de aire, por lo tanto no ingreso. Llamo a mantenimiento para saber que ellos reparen qué es lo que hace el evento, y una vez reparado ellos notificarán recién el ingreso del paciente. O sea, no se puede trabajar. No. ¿Alguna otra pregunta? Acá, yo soy. José, una consulta, bueno, son dos, con los respiradores. En el mercado hay diferentes colores y formas de N95. Y es una pregunta recurrente, ¿no? Tradicionalmente cuando a uno le preguntan sobre el respirador N95, uno no puede negar que inmediatamente a la cabeza viene
hasta la marca comercial y el color verde. Sin embargo, sí sabemos que hay en el mercado, bueno, están saliendo denominaciones de N95 con color celeste, con color blanco, con inclusive mallas, con mallitas. Entonces, quería aprovechar en hacerte esa consulta o cómo de repente ajustarnos a algo mejor, ¿no? Sí, efectivamente en el mercado están saliendo, o sea, creo que la mayoría usamos o hemos utilizado el respirador N95 de la marca 3M, ¿no? El 1860. ¿Okay? Bien, entonces les había mencionado pues, a la mitad de la charla de que se ha detectado que se está comercializando productos que no son originales. Entonces ya les he dado algunas pautas para poder reconocerlo. ¿Existen otras marcas? Existen otras marcas, evidentemente. ¿Existen otras formas de respirador N95 diferente al 1860 de 3M? Sí, sí. Existen respiradores que cuando nos los colocamos son rectangulares. Lo importante es que sea un respirador N95 que reúna requisitos como cuáles, como que haya pasado por las pruebas de eficiencia en filtración microbiana, conocida con la sigla de BFE, que me protejan contra microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, de esa manera voy descartando tal o cual respirador N95. Otro aspecto que les he referido es con respecto a la prueba de ajuste, ¿no? En nuestra experiencia, a nuestros compañeros que elaboran en el laboratorio de alto riesgo que tenemos, a la mayoría les va bien con un respirador de esta forma. Ojo que hay por tallas: talla pequeña, o talla small, talla mediana o estándar. A todos no nos va bien la misma talla. Generalmente los valores que somos más corpulentos que las damas nos va mejor la talla mediana o estándar. Para eso, hacer esta prueba, que es importante. Algunos compañeros de nosotros, este respirador en esta forma no pasaron la prueba, tuvimos que ponerles otro respirador N95 rectangular y pasaron. Creo que uno o dos casos en que ese respirador N95 rectangular no le funcionó. Entonces tuvimos que recurrir a otro tipo de filtro, usar una máscara de media cara y se le coloca unos filtros que tienen una denominación de P100, que tendrían que ser algo análogos a un respirador N99, y ahí funcionó mejor. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer el mantenimiento a la cabina? Buena pregunta. Se recomienda que la cabina pase por un mantenimiento una vez al año, en general. Sin embargo, si la cabina la voy a mover de un lado a otro, es conveniente que nuevamente se vuelva a dar mantenimiento. Es importante, aprovecho su pregunta también para saber cómo ubicar a una cabina. Hemos visto que la cabina nos da protección por ese flujo de aire, que hay que mantenerlo, hay que conservar. Si este fuera el laboratorio y la puerta está hacia ese lado, entonces tengo que buscar un lugar para poner a la cabina que el flujo de aire al abrir o cerrar la puerta no dañe a ese flujo laminar de la cabina. Entonces la puedo ubicar en esta posición. También considerar los
ductos de ventilación. En los laboratorios, de repente ustedes han podido apreciar que hay unas rejillas como esta en el techo. Estas son rejillas, las que están en esa forma son rejillas de inyección de aire. Entonces, si digamos acá, esta fuera una rejilla de inyección de aire, a la cabina no la voy a poner aquí. La debo de poner por lo menos 1,5 metros más allá. Cuidarla del flujo de aire de ingreso por la puerta y del flujo de aire que ingresa por la rejilla de inyección. Perdón. Y para continuar con la respuesta, cuando el personal que da mantenimiento detecta que es necesario intervenir el filtro de la cabina, lo que en ese caso se hace es descontaminar con un producto químico. Se descontamina la cabina y recién se interviene el filtro. Pero todo eso lo hace el personal especializado en dar mantenimiento al servicio. Nosotros no metemos la mano. Que hay que tener, sí, conocimiento de qué pruebas se realizan, sí. Por eso que en esta exposición también he referido a los sistemas de ventilación, porque es importante. Nosotros a veces nos inmiscuimos solamente en nuestro trabajo in vitro, ¿no? Mezclar el reactivo A con el B, y no vemos cómo funciona un laboratorio, sobre todo un laboratorio de alto riesgo, un laboratorio de contención. Debemos de conocer esos aspectos, así como los ingenieros deben de conocer los términos que nosotros utilizamos. Sí, a veces por la falta de espacio, o sea, en los autoclaves podrían estar en una sola parte y pasar material contaminado por unas esclusas. Sí, pero esa esclusa es parte del laboratorio de alto riesgo. Sí. Sí. Sí, no. Como parte del equipo de protección personal, ¿es obligatorio usar los lentes en el momento del proceso? El manual de bioseguridad para laboratorios de tuberculosis del año 2013 que está acá. Usted, como les mencioné también, que lo pueden bajar por internet, ustedes van a tener, dense el tiempo y vean, y van a ver requisitos mínimos. Requisitos mínimos para un laboratorio de bajo, mediano y de alto riesgo. En un laboratorio de alto riesgo no mencionan el hecho de usar gafas. Incluso en un laboratorio de moderado riesgo dicen que no es necesario el uso del número 95 y menos en un laboratorio de bajo riesgo. Pero consideremos, dentro de los factores que habíamos visto en las primeras diapositivas, están los datos epidemiológicos. No es lo mismo la epidemiología del Perú con respecto a TB que lo que pasa en Chile. Las tasas son totalmente disparejas. Entonces, nosotros podemos darle un plus por nuestros datos epidemiológicos y sobre todo por lo que ocurre acá en Lima, donde están las más altas tasas de TB multidroga estimadas en el sistema. Por eso, de que en el laboratorio que nosotros tenemos, hemos dado un plus mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que dice OMS? ¿Alguna otra pregunta? Se
Según su experiencia y su uso, ¿qué recomendaría para el tipo de experiencia comunitaria y psicoprocesando el buena pregunta, porque eso me permite también mencionarles algo que no les había indicado. En el caso del uso del N95 en un laboratorio de alto riesgo, nosotros hemos determinado a través de nuestro manual de bioseguridad para ese laboratorio que se usa y se descarga. Nuestros compañeros ingresan en la mañana, se ponen uno, terminan de trabajar, se lo eliminan, en la tarde tienen que volver a entrar, usarán uno nuevo. En un laboratorio de la ¿cuánto tiempo debe, o en líneas generales, en un laboratorio de riesgo moderado, de bajo riesgo, cuánto tiempo debo de permanecer con el respirador? No les puedo dar una respuesta precisa. Va a depender de lo que estaba en una de las primeras diapositivas, del juicio cuidadoso, del juicio profesional de cada uno de nosotros. Si el respirador se le rompe una cinta, el clip nasal ya no ajusta, es momento de cambiarlo. Puede ser al día siguiente, puede ser 2, 3 o más días. Va a depender de eso. Ya no siento que ajusta, no se adhiere el respirador a mi rostro como lo sentía al inicio, entonces es momento de eliminarlo, de cambiarlo. En algunos lugares he escuchado que este respirador te tiene que durar 15 días o todo el mes. No es así. Lamentablemente, pues, primero que no nos compran el tratamiento, segundo que no nos hacen una. O sea, todos nos ganan los respiradores, lanza bien. Encima es uno por comer, claro, nosotros de los jóvenes. Las cosas que trabajamos en el laboratorio de tampoco no para nada. Hay que saber qué procesos, por eso que les mencionaba, lean, dense el tiempo de leer este manual, que es bastante bueno, y a este manual de TV del año 2013, a diferencia, por ejemplo, de este otro manual también de la propia OMS del año 2005, es que en este manual de TV nos dan ejemplos. ¿Qué procesos hago en un laboratorio de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo? En este de acá, se habla de la evaluación de riesgo, sí, pero no se dan ejemplos, que a veces es lo que nosotros necesitamos. Nosotros, en nuestras manos está hacer el cuadro de necesidades. Si ustedes hacen un cuadro de necesidades, que por ejemplo, tipo de protección personal voy a usar al siguiente año para que la institución lo presupueste. ¿Cuántos guantes voy a usar en el año, en el siguiente año? No lo hacen, no les sucede. Entonces, considere dentro de eso, por ejemplo, el recambio de los ventiladores en una emergencia. Un guante igual, igual se me puede romper en cualquier momento. El mandil, lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No, se enfría el break. No, mentira. Esto de los mandilones, ¿qué materia, o sea, qué hace así como permite el material del mandilón? Sí, en un laboratorio de alto riesgo se recomienda de que sea un mandil cerrado por delante, lo que nosotros podemos conocer como mandilón. El material de preferencia que sea de polietileno, ¿no? Esto quiere decir de que sea impermeable a sustancias acuosas.
estoy trabajando una muestra de esputo, ¿no? Que es una sustancia acuosa, que accidentalmente se me puede ganar. Entonces, no debe de pasar, no debe de tener contacto directo con el cuerpo de esa cosa. Entonces, para eso podemos hacer una prueba súper sencilla. Entonces, antes de adquirir, simplemente extiendo el mandil y agrego agua. Si es agua, veo de que no pasa, entonces lo considero como un intermedio. Claro, porque en el caso de las cuando uno trabaja en la cabina, de guante acá, está parte de la mano, a eso me conviene, que sea impermeable a sustancias. Creo que ya no. Sí. Ha sido una exposición un poco extensa y han habido bastantes preguntas, ¿no? Pero creo que la mayor preocupación es de que las instituciones en que ustedes trabajan no les abastecen con el material idóneo, de calidad adecuada. Yo les hago recordar que en toda institución, tanto estatal como no estatal, existe una ley de seguridad de salud y seguridad en el trabajo. Y las instituciones existen un comité de ello, ¿no? Salud y seguridad del trabajo. Entonces, a través de ellos ustedes hacen su reclamo. Y eso es una ley. Y la ley es para que se cumpla. De lo contrario, tengan en cuenta que está en riesgo la salud del trabajador, ¿no? Y la ley protege al trabajador. Bien, eso es lo que quería comentar. Por otro lado, le agradecemos pues, a la colega José, ¿no? Al nombre del Consejo Regional 7, le hago entrega de un diploma en reconocimiento de exposición que ha sido muy positivo. Se les invita pues a break, compartir un break. Y...